Dios le bendiga, profesor. Quisiera hablar en esta hora acerca de los objetivos de la educación cristiana. Los objetivos primeramente es que las personas puedan conocer a Cristo y tener comunión con Él. Y la necesidad que sientan ellos de poder conocer al Salvador y de esa manera también poder compartir esta palabra a la comunidad donde vive. Ayudar a los convertidos a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como dice el libro de Colosenses capítulo 3. Y la madurez en la fe se alcanza como resultado de la educación cristiana. La educación cristiana tiene como meta también hacer discípulos para el ministerio, prepararlos a través del conocimiento de la palabra. Y para lo cual también es muy importante la intervención, el respaldo del Espíritu Santo. La importancia de la educación cristiana. La educación cristiana es muy importante para la conversión del adulto no creyente, ya que solamente tiene el Señor poder para transformar la vida del ser humano. También es importante tener fe a la palabra de Dios, como dice San Marcos capítulo 16, verso 16. Es importante la educación cristiana porque le ayuda a la edificación del creyente. Y en cuanto la persona tiene un verdadero arrepentimiento y ese anhelo de conocer las Sagradas Escrituras, de esa manera podrá también madurar espiritualmente. Y también es importante la educación cristiana para preparar al niño para su conversión. Por eso están las escuelas dominicales, donde se enseña la palabra a los niños, los adolescentes y también las escuelas bíblicas. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Soy el alumno César Solís Quiroz. En este momento voy a exponer de la Iglesia y su ministerio educativo. La Iglesia como institución formadora de principios y valores ha asumido un papel muy importante dentro de la sociedad, ya que ayuda a los creyentes en su desarrollo y crecimiento espiritual. La Iglesia ha pasado por diferentes fases desde sus inicios, desarrollo, más aún así debe mantenerse en el tiempo hasta la eternidad. Para esto se necesita de una enseñanza sólida de los líderes y el buen testimonio de los miembros. El trabajo comprometido y la unidad de la Iglesia complementan su duración. El siguiente tema es la clase de aprendizaje que requiere la educación cristiana. El aprendizaje que requiere la educación cristiana es oír y obedecer la palabra de Dios, compromiso de asumir sus responsabilidades. El aprendizaje de la palabra de Dios producirá fe y eso a la acción. Yo aprendo y lo hago. El aprendizaje de la palabra de Dios produce madurez espiritual. Seré más responsable en mis actos. El aprendizaje que requiere esfuerzo para enseñar con el ejemplo en la casa con los hijos, en el trabajo con los compañeros y en la iglesia con los creyentes. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Voy a exponer acerca de la educación entre hebreos. Desde el principio de los tiempos, las familias han sido la institución educacional en la tierra. En cuanto se lee en el Antiguo Testamento y otra literatura, se comienzan a entender los principios desde la perspectiva hebrea. El ejemplo más conocido en la historia de Samuel, cuyos padres le entregaron al sacerdote Elí para criarle y enseñarle. Los profetas, sacerdotes, reyes ejercían responsabilidades únicas como figuras nacionales. En el sistema religioso sacrificial era el sacerdote, en lo político era el rey, en la práctica diaria era el profeta, que desempeñaba el papel más importante en la educación. Durante los años de vida de Israel, especialmente los años informativos, las generaciones que habrían de venir necesitarían nutrirse con las poderosas y numerosas historias de lo que había acontecido en el pasado. En la educación judaica, en aquel tiempo existía una relación entre la ley y la sinagoga, y hay indicaciones de que se pensaba de que la sinagoga siempre había existido como parte de la herencia judaica. La sinagoga se responsabilizaba
por la disciplina de las personas quienes quebrantaban la ley de Moisés. Los sacerdotes y escribas no ocupaban un lugar especial en la sinagoga. Sin embargo, una persona conocida como rabí podía ser enviado a exponer y el sacerdote solo daba la bendición. En el culto incluían las confesiones de Dios, las oraciones fueron elevadas con la misma regularidad que los sacrificios en el templo. Dios le bendiga, profesor. Me toca exponer a mí, Jesús como maestro. En la Escritura encontramos muchas evidencias de que Jesús fue conocido como un gran maestro dentro del pueblo de Israel. Sus discípulos lo llamaban maestro. El gran Nicodemo tuvo que reconocer que Jesús había venido de Dios como maestro para enseñar. En primer lugar, Jesús también tenía cualidades de un maestro. Amén. Jesús encontramos que se identificó con las prácticas de las artes literarias y tenía la habilidad para poder leer y escribir correctamente. Jesús aprovechó la educación judía de su tiempo para poder él educarse y luego ser un maestro. En tercer lugar, Jesús como maestro también tenía alumnos. Aunque sus alumnos no eran perfectos, tenían problemas de aprendizaje, con conceptos errados muchas veces y puntos de vista distintos. Jesús tuvo la capacidad de poder afectar sus vidas para bien y luego formar lo que se llama sus apóstoles, que pudieran también continuar la labor de él como maestro. En tercer lugar, el propósito de la enseñanza de Jesús fue cambiar vidas, no solamente afectar el intelecto o las emociones humanas, sino su propósito fue penetrar, es decir, el corazón humano y de esa forma transformar vidas. En cuarto lugar, Jesús usó métodos también para la enseñanza. Por ejemplo, Jesús siempre iniciaba un tema de conversación haciendo una pregunta, invitando al compañerismo, llamando a una persona por su nombre, empleaba palabras que llamaban la atención. Por ejemplo, oíd, de cierto os digo, y muchas otras palabras. Dios le bendiga, gracias.